Los diversos acercamientos psicoanalíticos a lo colonial tienen al menos un denominador común, el de concebir la colonialidad como una configuración fundamentalmente inconsciente. Es así como la colonialidad se ha concebido en Frantz Fanon, en Edouard Glissant, en Ashis Nandi, en Raúl Paramortega y hoy en día en Ranjana Khanna, en Mrinalini Gridhari y en Karim al-Assali. Para todos estos autores y autoras, la colonialidad no es ni siquiera evidente para los sujetos que están involucrados en ella. Estos sujetos únicamente la padecen, la obedecen o la escenifican, actuándola de modo constante y decidido, pero no por ello consciente, ni voluntario, ni deliberado. Las operaciones coloniales, tal como se conciben en el psicoanálisis, resultan irreductibles tanto a las experiencias de los sujetos como a las acciones de unos sobre otros y a las relaciones intersubjetivas entre ellos. La colonialidad no se reduce aquí a los sujetos que participan en ella, pues implica también un tercero, que es el factor fundamental y determinante, el de la estructura colonial en la que se organizan tanto las relaciones entre los sujetos como las relaciones entre las instancias psíquicas de cada uno de ellos. Una estructura que adopta diversas formas, como las examinadas por Ranjana Khanna en su libro Continentes Negros: estructura fantasmática del deseo, estructura ética y psíquica de la historia, o en general estructura básica de la vida y específicamente de la vida mental, del inconsciente y de la conciencia subalterna. Sobra decir que esta estructura colonial, estructurando internamente la experiencia y la conciencia, es inasimilable a la esfera empírica de lo que puede conocerse conscientemente, intuirse de manera clara y admitirse con facilidad y sin resistencia. Resistiendo contra nuestra conciencia y nuestra experiencia, la colonialidad solo puede reconocerse a través de mediaciones teóricas y conceptuales tan elaboradas, complejas, abstractas y contraintuitivas como las de la doctrina freudiana, pero también como las de la doctrina marxista. Esto parece haber sido columbrado por quienes menos lo imaginaríamos, por Walter Mignolo y Catherine Walsh, cuando equipararon su concepto latinoamericano de matriz colonial del poder con los conceptos europeos de inconsciente en Freud y de plusvalor en Marx, pues los tres conceptos, guardando las diferencias, harían visible aquello que es invisible para el ojo desnudo o no teórico. Sin discrepar aquí de Mignolo y de Walsh, pero alejándonos de su planteamiento, podemos aceptar que la teoría es necesaria para percibir aquello empíricamente inaccesible que es la estructura capitalista, patriarcal y colonial, una estructura que solo puede inferirse a partir de conceptos como los de plusvalor, inconsciente y colonialidad. Necesitamos, lógicamente, conceptos como los del inconsciente y la colonialidad para saber algo sobre aquello colonial que los sujetos viven inconscientemente. Es el caso de la negación y la represión de lo originario, la identificación con lo inferior y subordinado, la idealización de lo europeo, su ensalzamiento como un ideal para el yo, su operación como un componente del superyo, el sentimiento de culpa del sujeto por no ser inmaculadamente blanco o por no estar completamente colonizado, y el resultante autocastigo para expiar ya sea la sangre indígena o la inadecuación a la cultura colonizadora. Con respecto a la culpabilidad, Fanon ya observó que la del colonizado no es una culpabilidad asumida y que su efecto de autodestrucción es una conducta de evitación. Evitándose y no pudiendo asumirse, la experiencia culpable del colonialismo y del neocolonialismo nos remite claramente al inconsciente de Freud y de Lacan. Desde una perspectiva lacaniana, el meollo de lo colonial reviste igualmente formas inconscientes. Consideremos, por ejemplo, el aspecto europeo del gran otro que desea y goza en lugar del no europeo,
la exterioridad colonialmente estructurada en la que existe el sujeto, la resultante alienación de este sujeto en el discurso colonial, su encarnación del significante amo que lo representa para otros significantes de la colonialidad y su reducción a la condición de objeto fascinante y repulsivo del gran otro del norte global. Dividido entre él mismo como sujeto y el significante u objeto que es para el gran otro, el colonizado está desgarrándose entre aquello de él que puede resistir contra la colonialidad y aquello que debe someterse a ella, en tanto que es un sujeto del inconsciente decolonial, tanto como del inconsciente postcolonial, en los términos que utiliza Robert Bechara en su libro Psicoanálisis decolonial. Este desgarramiento interno, como lo veremos, no le permite al sujeto posicionarse de modo exclusivamente decolonial o poscolonial, condenándolo a desgarrarse en una lucha anticolonial. Así como la colonialidad opera inconscientemente, de igual modo su génesis responde a una lógica inconsciente que podría elucidarse mediante un abordaje psicoanalítico de su vínculo con el colonialismo y el neocolonialismo. Cabe conjeturar que estamos ante un proceso que se desenvuelve inconscientemente cuando hoy en día, como en tiempos de Fanon, el sistema colonial y neocolonial confiere su verdad, su poder y sus demás bienes a lo colonizador, lo cual a su vez hace y sigue haciendo al colonizado, en el que la colonialidad se ve realizada y subjetivada. Si este proceso genético de la colonialidad es inconsciente en el sentido materialista freudiano del término, es en parte porque se desarrolla según el esquema igualmente materialista descubierto por Marx, estando materialmente determinado por la estructura capitalista, primero colonial y ahora neocolonial. El capitalismo no solo es el sostén estructural material determinante de la colonialidad, sino que resulta indiscernible de ella. Ni siquiera es posible separar y diferenciar el capitalismo y la civilización moderna occidental. Eso es algo que el marxista José Carlos Mariátegui tenía presente cuando, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, atribuyó los procesos coloniales al desarrollo de la civilización occidental, o, mejor dicho, capitalista. De modo conmutativo, podemos decir el capitalismo, es decir, el mundo occidental, como lo dice el cubano Roberto Fernández Retamar en su ensayo Nuestra América y Occidente. Es verdad, como lo ha puntualizado Cedric Robinson en su Marxismo Negro, que históricamente la civilización europea no es producto del capitalismo, sino que, por el contrario, el capitalismo aparece en Europa y solo puede ser comprendido en este contexto social e histórico de su aparición. Sin embargo, una vez aparecido, el capitalismo tiende a reabsorber y reconstituir el contexto, a subsumirlo realmente y a imprimirle su estructura. El occidente que nos coloniza es al final el capital que se expande colonialmente para ampliar sus mercados y sus fuentes de materias primas y de fuerza de trabajo. El capitalismo se hace pasar por la civilización para legitimarse, racionalizarse y justificarse. La ideología civilizatoria incluye la sotana, la cruz y la Biblia, con las que se disimulaban la armadura, la espada y el arcabuz de quienes únicamente ansiaban el oro de los indígenas. Atisbar aquí la acumulación primitiva nos permite desenmascarar al capital personificado en el pueblo europeo colonizador y evangelizador, un pueblo que oprime y que por ello no puede ser de verdad civilizado y cristiano, como lo reconoció 2 años antes de ser asesinado por una maquinación belga-estadounidense el dirigente anticolonial congolés Patrice Lumumba. Lo que Lumumba comprende hacia el final de su vida, cuando la ONU lo traiciona y solo conserva el apoyo de la Unión Soviética, es que ni la civilización era identificable con Occidente, ni el colonialismo terminaría mientras el poder neocolonial del capital continuara ejerciéndose implacablemente sobre las antiguas colonias. En la medida en que termina siendo asimilable al sistema capitalista, el mundo occidental colonizador
puede ser enfrentado con los más potentes recursos anticapitalistas de los que disponemos, que son los de la teoría marxista y la práctica militante comunista, los cuales, por su capacidad para deslindarse del occidente y oponerse a él, han sido considerados post-occidentales por Fernández Retamar. Como lo ha señalado hace poco Alain Badiou, el marxismo y el comunismo, junto con la doctrina freudiana y la práctica psicoanalítica, no dejan de ser de las pocas alternativas que nos quedan ante la modernidad capitalista de la que forma parte el orden colonial desde el siglo XVI hasta ahora. Hoy como ayer, para ser verdaderamente anticoloniales, tenemos que ser anticapitalistas. Y para ser anticapitalistas de modo efectivo, hay que valernos de los medios que han demostrado ser eficaces ante el capital. El capitalismo no deja de ser el meollo estructural de la cuestión colonial en la modernidad. Al menos en el mundo moderno, la colonización ha sido un predicado, un acto, un efecto del capital como sujeto y como proceso primero mercantil, después industrial y finalmente financiero. Ha sido el sistema capitalista, como sistema simbólico y económico-político de la cultura occidental moderna, el que ha realizado estructuralmente la colonización, el que se ha desplegado en el colonialismo y en el neocolonialismo, y el que ha sostenido y determinado materialmente la colonialidad. Ha sido también el capitalismo el que ha impulsado a crear ciertas ideologías racistas modernas, a producir ideológicamente a los negros y a los indígenas en general, a racializarlos con el propósito de saquear sus territorios, destruir sus culturas, esclavizarlos y proletarizarlos, explotar su fuerza de trabajo y excluirlos del producto de la explotación. Al ser todo esto efecto del capitalismo cada vez más globalizado, comprendemos los actuales procesos de africanización generalizada y de volverse negro del mundo a los que se ha referido Akil Mbembe. Después de todo, como también lo ha notado Mbembe, el negro no es en el capitalismo sino un hombre mineral transformado en hombre metal y hombre moneda. Esta condición existencial de los negros, compartida ya con los indígenas, podría ser la suerte negra de todos los seres humanos en el sistema capitalista. El capital ennegrece masivamente a la humanidad, por lo mismo que tiende a colonizarla, subsumirla y explotarla en su totalidad. Quizás finalmente no haya más que esclavos, proletarios, negros del capital como único amo. La determinación estructural, material, económica, política del fenómeno ideológico de la colonialidad con su lógica racial puede comprenderse fácilmente desde la perspectiva marxista. Sin embargo, desde la misma perspectiva, no deberíamos dejar de reconocer dialécticamente ni la precedencia histórica de la raza ni la efectividad estructural de la ideología. Por un lado, con Cedric Robinson, habría que rendirse a la evidencia de una historia en la que el racialismo en general, hundiendo sus raíces en la civilización europea y no solo en una era particular, es algo que anticipa y que impregna inevitablemente la estructura capitalista, ya que las clases de esta estructura tienen su origen en grupos étnica y culturalmente diferenciados. Por otro lado, con una sensibilidad estructuralista como la de Luis Althusser, deberíamos conceder que la persistencia capitalista neocolonial de lo colonial, además de ser determinante en última instancia para la colonialidad con su lógica racial, está sobredeterminada por la misma colonialidad, la cual, por sí misma, tiene lo que Althusser llamaba un índice de eficacia o determinación para sobredeterminar lo que la determina. La colonialidad es aquí un proceso transindividual inconsciente que se revelaría de modo sintomático en diversas manifestaciones experienciales y conductuales de los sujetos del sur global, entre ellas algunas de las que posibilitan el neocolonialismo, como la subordinación a los intereses del norte global, el apoyo a la injerencia golpista de las potencias imperialistas o la búsqueda frenética de capitales europeos y estadounidenses que puedan saquear los recursos propios.
Tanto el neocolonialismo como la colonialidad parecen constituir una repetición de aquello del colonialismo que no puede asumirse al elaborarse y recordarse conscientemente. No pudiendo aparecer ante la conciencia, lo traumático de la colonización y del régimen colonial debe repetirse incesantemente a través del neocolonialismo y de la colonialidad que subyace a él, a través de lo no europeo que se detesta y se desprecia, que se avergüenza de sí mismo, que se reprime y se niega, que se hace tropezar y fracasar, que se condena sistemáticamente a perder y a perderse, que se empobrece y se autodestruye, que se degrada y somete ante lo europeo estadounidense, que se convierte en su objeto, que lo idealiza, que lo ensalza y lo sobreestima o que se deja dominar y explotar por él. Todo esto es una repetición inconsciente por la que los colonizados voluntariamente se hacen a sí mismos o permiten que se les haga lo mismo que se les hizo por la fuerza cuando se les colonizó en el pasado. El sujeto acaba sometiéndose inconscientemente a lo mismo traumático de lo que se ha liberado o intenta liberarse conscientemente. En esta situación, tal como la comprende la psicoanalista argelina Karima Al-Ghazali, el colonizado se enfurece contra el hecho de ser aún desposeído mientras que ejecuta sin saberlo su propia desposesión, de tal modo que se torna su propio opresor y su enemigo interno en honor a un pacto que ya no recuerda, un pacto sin rastro ni texto, un pacto que lo paraliza en un tiempo suspendido que se ha congelado en el momento exacto de su trauma colonial. Este pacto simbólico nos deja eternamente atrapados y entrampados en lo real del trauma colonial, manteniendo viva la colonización, asegurando su repetición inconsciente, perpetuando el colonialismo a través del neocolonialismo y de la colonialidad. Vemos que el colonialismo, el neocolonialismo y la colonialidad no pueden separarse tajantemente a reconceptualizarse desde una perspectiva psicoanalítica. Desde esta perspectiva, la colonialidad y el neocolonialismo son formas en que se repite inconscientemente un colonialismo que no puede pasar y quedar atrás, pues no deja de estar presente al eternizarse a través de una lógica intemporal como la del inconsciente. Esta lógica subyace a una situación donde el pasado es un presente duradero, como lo explica Lassalle en su libro Trauma Colonial, al mostrar cómo la herida colonial hunde sus raíces en el presente a través de un trauma colonial convertido en trauma social. Traumatizadas por su colonización, las sociedades quedarían detenidas, paralizadas en el pasado. La parálisis traumática de las antiguas colonias explicaría su atraso crónico y su interminable condición de subdesarrollo para el psicoanalista marxista mexicano Raúl Páramo Ortega, quien también detecta otros efectos del trauma colonial, entre ellos efectos nocivos como la proclividad al fatalismo, a la irresponsabilidad y a la ineficacia, y elementos positivos como la riqueza de nuestra capacidad expresiva, nuestro talento artístico, nuestro ingenio en las estrategias desarrolladas para sobrevivir, nuestra resistencia a la adversidad y nuestra ingeniosa capacidad de improvisación, hija de la astucia y meta del impulso de sobrevivencia. Los diversos efectos del trauma colonial constituirían la identidad latinoamericana, tal como se la representa para Ortega, como una identidad traumática, traumáticamente engendrada por el trauma que nos une. Quizás esta unidad identitaria pueda concebirse como otro efecto positivo del trauma colonial, el cual, no pudiendo superarse, nos mantiene unidos en lo más íntimo de nosotros mismos y nos impide separarnos de lo que nos ha constituido traumáticamente. Que el colonialismo sea un trauma insuperable no excluye que se le transforme al fantasear con él, al historizarlo, al reinterpretarlo y resignificarlo de modo retroactivo. El trauma colonial es lo que habrá sido según la forma fantasmática en que se ha experimentado en cada momento. Puede ser así, como hemos visto, la cuna traumática de nuestra identidad africana o latinoamericana,
una identidad no solo colonial, sino potencialmente decolonial y anticolonial. Muchas gracias.